Shabbat Shalom, hermanos, un abrazo fuerte, sean todos bienvenidos a este su espacio, al espacio donde nosotros podemos disfrutar de una palabra fresca, podemos disfrutar de lo que es la palabra de Dios, y no porque así lo diga yo, sino porque recuerden que en este espacio no exponemos nuestros pensamientos, únicamente exponemos lo que es la palabra de Dios. Así que un abrazo para todos los que se estén conectando, un abrazo para todos los que nos siguen en diferentes partes del mundo, un saludo, shalom para todos y a cada uno de ustedes. Les mandamos un abrazo a la distancia, mucho ánimo en estos tiempos tan difíciles. Pero siempre que hay tiempos difíciles, el Señor manda una palabra de refrigerio, que ha sido y será refrigerio para nuestras vidas. ¿Vale? Pues bueno, vamos a darle comienzo a la Haftará del día de hoy, llamada Kedoshim, santos, o serán santos, o santos serán, o bien distinguidos. Ya lo veremos más adelante en cuanto empecemos a desarrollar todo el tema. Esta porción se ubica en el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículos del 7 al 15. Quizá se piense que es poquito, pero hay muchísima riqueza en esta porción de la escritura, como siempre, en todas las porciones, ¿no? Pero aunque pensemos muchas veces que es pequeña, no lo es. Es demasiado grande y lo que el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros es completo. ¿Vale? Pues bueno, un saludo a todos los que se estén conectando y bueno, que sea el Ruach HaKodesh, como siempre, guiando y dirigiendo todas las cosas conforme a lo que Hashem nos quiera hablar. El significado de Kedoshim es santo, o serán santos, o distinguidos. Bien podemos entender este término como tres posibles. Número 1, serán santos como una promesa que Él mismo nos hace, ya que como veremos en el versículo 9 de nuestro texto base, Él hará una limpieza profunda de toda impureza que se haya arraigado a nosotros. Fíjense, vamos a verlo desde este punto de vista. Hay otro punto de vista que es el número 2, que es un mandato del Señor para nosotros porque Él dice, sed santos porque yo soy santo. Por lo cual nosotros debemos observar y andar en toda la instrucción que Él nos ha dado, santificándonos a sí mismo por obedecerle en el cumplir sus ordenanzas. ¿Vale? Ese es el número 2, siendo un mandato. Y aquí pongo, o 3, que ambas son reales en nuestras vidas. Y así nosotros vemos claramente cómo el deseo de nuestro Elohim ha sido desde el principio y es santificarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto lo podemos ver en 1 de Juan 1:9. Al darnos su Torá para que nos santifiquemos en sus estatutos, caminando, obedeciendo, en obediencia. Ya que dice Romanos 7:12, fíjense, que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Llegando a la conclusión de que sin santidad nadie verá al Señor. Esto lo dice Hebreos 12:14. Por lo cual el Señor nos muestra claramente el camino hacia la santidad verdadera. El camino en el que nos compete andar mientras estemos aquí. El Señor claramente nos está instando a que seamos militantes en esto, a que nosotros realmente podamos ser esas personas distinguidas, esas personas kadosh, en medio de toda esta circunstancia. Por eso nuestro Señor Yehoshua, cuando estaba orando, dijo, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes estando en este mundo. Es eso para que nosotros podamos ser distinguidos, para que esta luz que Él nos ha dado a través de su palabra y a través de su sacrificio y nosotros creer en Él, nosotros también podamos ser luz y podamos ser la sal que este mundo necesita, más ahora que nunca. ¿Sí me explico? Porque la luz no se pone debajo de una mesa. La luz se pone en lo alto para que alumbre. Y es por eso que el Señor nos ha mandado a ser Kadosh. Nos ha dado esa promesa de que seremos Kadosh, seremos santos. Y Él nos ha adquirido como su pueblo santo, apartado para Él. ¿Cómo ven esta introducción? De esto se trata todo. Y aquí veremos el proceso del Señor, cómo con nosotros, el proceso que nosotros llevaremos a cabo, ¿no? Y que Él está llevando a cabo en lo que es esta vida mientras estemos aquí y lo que nos espera también en la eternidad.
Vamos a nuestro texto base, que se encuentra en Amós 9, del 7 al 15, y dice así: Para mí, oh israelitas, ustedes son iguales que los cushitas, declara Hashem. Es verdad que saqué a Israel de Misraim, pero también a los pelishtim de Caftor y a los arameos de Kir. En otra versión dice así: Israel será castigado. Nuestro Dios ha dicho: para mí, ustedes los israelitas no son diferentes a otros pueblos. A ustedes los saqué de Egipto, a los filisteos los saqué de Creta y a los arameos los saqué de Kir. Sí, para que más o menos nosotros entendamos, ¿no? Cómo eran llamados esos pueblos anteriormente. Pelishim, Caftor, ¿no? Quizá en el original. Y aquí nosotros podemos tener una visión de a quiénes se estaba refiriendo el Señor en este tiempo. Nuestro Señor nos dice que por cuanto nosotros hemos pecado, en nada nos hace diferentes a todos los otros pueblos que también Él ha visitado. Que igualmente pecaron, siendo que a cada uno nos ha rescatado de nuestra antigua y vana manera de vivir. ¿Y qué creen? Y aún así volvimos a pecar. Esto es lo que quiere decir este versículo. Esto es lo que el Señor está diciendo, por eso está remitiendo estas palabras en contra de Israel. Diciendo, oigan, ustedes no son muy diferentes a todas las naciones. ¿Por qué? Por cuanto ustedes han pecado, se han asimilado al igual que ellas. Fíjense lo que dice el 8. Miren, Adonai Hashem visita, dice, fija su vista en el reino pecador. Lo borraré de la faz de la tierra, pero no borraré totalmente la casa de Jacob, declara Hashem. Lo voy a leer en estas dos versiones para que más o menos vayamos entendiendo y podamos esclarecer un poquito más a lo que se refiere. Dice así, el mismo versículo 8. Yo he visto que ustedes también son un pueblo pecador, por eso los borraré del mapa, pero salvaré a los descendientes de Jacob. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así lo haré. Recordemos que cada vez que Hashem dicta juicio es porque antes Él ya habló para arrepentirnos, para que se arrepintieran, ¿no? Y eviten el juicio debido a su no arrepentimiento, claro está. Pero leamos detenidamente lo que dice, que salvará a los descendientes de Jacob. En pocas palabras, su pueblo Kadosh, todos los que hemos creído en Mashiach y por ende obedecemos a sus preceptos. Nuevamente habla aquí de un remanente. ¿Sí me explico? Él va a dictar un juicio y dice que los va a raer de la faz de la tierra, pero dice aquí, pero salvaré a los descendientes de Jacob. Yo soy el Dios de Israel. Nuevamente vemos que aquí hay un pequeño remanente. Un pequeño remanente que no se asimila a este siglo, sino que se esfuerza y que es valiente resistiendo a este sistema de valores caídos, aferrándose cada día más a la Torá y a Mashiach, puesto que ha entendido la consumación de su sacrificio. Este pequeño remanente que el día de hoy somos tú y yo, los que estamos aquí reunidos, todos los que hemos creído en su sacrificio, todos los que hemos creído en Mashiach y todos los que por ende mostramos evidencia de nuestra salvación, la evidencia del cual nosotros podemos decir que hemos creído en Él, que es nuestra obediencia, nuestra devoción a Hashem. Lo estábamos viendo en la parashá, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Oigan, guarden mis citas. Algo tan simple, vamos a ponerle este punto, ¿no? En el que el Señor dice, oigan, mis días de descanso, ya lo había establecido desde el principio. Mis días de descanso, guárdenlos. Mis días de descanso, guárdenlos. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante de que este pequeño remanente que somos nosotros, que somos su pueblo, que somos su iglesia, que somos suyos, que hemos sido sellados por Él, nos sigamos resistiendo a este conjunto de valores caídos en este sistema, caído completamente, en este mundo caído completamente. Por eso es que el Señor nos dice, sed santos. Por eso es que el Señor dice, van a ser ustedes distinguidos. Y es nuestro deber ser, para que nosotros podamos llevar una correcta vida cristiana, para que así nosotros podamos dar testimonio de que servimos a un Dios vivo, para que nosotros podamos dar testimonio de que es posible ser santos, que estamos llamados a santificarnos mientras estemos vivos. No es que cuando muramos vamos a ser santos, no,
sino de que nosotros hemos sido llamados a ser santos mientras nosotros estemos vivos. Como dice el proverbio, más vale perro vivo que león muerto, porque el muerto ya no puede ser, aunque sea un león, aunque tenga quizá más valor, más poder, no vale, no tiene valor. Más vale un perro vivo, más vale una persona que en vida acata la orden, el mensaje, lo recibe, lo cree y lo obedece, a cualquier persona que ha hecho de su vida, bueno, lo que nosotros hacíamos anteriormente, ¿no? Y vivimos conforme a este siglo, y vivimos abrazando a este siglo, y vivimos solapando, y vivimos atendiendo a lo que este mundo demanda y no a lo que Hashem nos ha dado desde el principio. ¿Vale? Vamos con el versículo 9. Dice así: Pueblo de Israel, ahora mismo daré la orden de que ustedes sean sacudidos, como se sacude el trigo para limpiarlo de la basura, sin dejar caer un solo grano. Estamos hablando de un grano de trigo. Estamos hablando de que el Señor va a sacudir a tal manera a su pueblo de que por su voluntad no va a caer ningún solo grano, pero va a caer toda la basura, toda la impureza que se ha arraigado en cada uno de nosotros. Recordando lo que Mashiach dijo en la parábola del trigo y la cizaña. Fíjense, vamos a hacer esta similitud, este paralelismo. En Mateo 13, 24 al 52. Dice así: mostrándonos que la basura que sembró el enemigo, él nos limpiará, y será necesario que nos sacuda. Es necesario que nosotros seamos sacudidos. Número 1, para despertar. ¿No? Muchas veces cuando nosotros estamos dormidos necesitamos que alguien nos diga, no, estamos durmiéndonos en la predicación, o estamos durmiéndonos en el trabajo, o estamos durmiendo cuando no es hora de dormir. Entonces necesitamos que alguien nos sacuda, ¿no? Para que nosotros podamos despertar. Número 2, para que se te caiga. ¿Qué pasa cuando tú vas a la playa y te llenas de arena? No te quedas con la arena porque la arena es incómoda. No puedes estar haciendo vida cuando estás lleno de arena. ¿Qué sueles hacer? Sacudirte. ¿No? Te sacudes, te sacudes. Nuestro Yehoshua, nuestro Mashiach, nuestro maestro, les ordenó a sus discípulos que cuando vayan de casa en casa y salgan de una casa donde no han sido bien recibidos, se sacudan los pies del polvo. Porque, ¿qué creen? Eso está comprobado. Dice que las serpientes comen el polvo. Las serpientes buscan el polvo, las serpientes comen polvo, ¿no? Obviamente no es que se alimenten del polvo, pero como viven arrastrándose, entonces buscan el polvo y así muerden y atacan. De esta manera nosotros podemos ver esa similitud, de esta manera nosotros podemos ver lo que el Señor nos está dando a entender, que es necesario que Él nos sacuda para que asimismo Él quite toda la impureza, para que asimismo quite toda la basura que se ha injertado en nosotros y que nosotros hemos permitido que se nos injerte. Es necesario que nosotros seamos pasados por fuego, hermanos. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos entender que al único que debemos y al único que nos debemos es a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Por ende, es necesario, repito, que nos sacuda. Y esto me recuerda a lo que dice nuestro maestro Mashiach en Juan 15. Una cosa nos está llevando a la otra. Es necesario que nosotros entendamos esto y sobre todo que lo pongamos en práctica. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. ¿Recuerdan lo que está diciendo el Señor? Voy a ordenar que ustedes sean sacudidos como se sacude el trigo para limpiarlo de la basura, en el verso 9, sin dejar caer un solo grano. Y vemos lo que nos dice nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo retira, lo levanta. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Es necesario que nosotros seamos limpios. Vemos claramente el propósito de la sacudida o limpieza que hace o hará nuestro Señor. No sé si en este momento el Señor te esté limpiando, en este momento tú sientas que te estás zarandeando, ¿no? O sea, no en este momento, sino en lo que va de tu vida, en esta nueva etapa, en esta nueva fase de vida que estás viviendo. Pero es necesario, ¿para qué? Para que así puedas ser limpio y así mismo puedas llevar más fruto. O si es que no has llevado fruto, empieces a dar fruto.
Es importante, ¿por qué? Porque aquí habla acerca de la evidencia de una persona que es un creyente en Mashiach. Esa evidencia es, número uno, le hemos dicho siempre que obedece, pero también por ende empieza a dar frutos, aunque él no se proponga, como lo hemos estado viendo anteriormente. No es una persona que dice, yo soy creyente en Mashiach, el día de hoy voy a dar el fruto de la paz, o el día de hoy voy a mostrar el fruto de la benignidad. No, aunque no está mal que tú te plantees, oye, pues quiero dar frutos, pero la persona que está arraigada a la vid verdadera es una persona que inconscientemente y por naturaleza, por estar arraigado a la vid, que es nuestro Señor Yehoshua, va a empezar a dar frutos al 100 por 1, sin que se dé cuenta porque es la función que va a hacer. Y a las personas o a los creyentes que están dando fruto, el Señor los sacude para que sean limpios y lleven más fruto. Vamos a seguir sobre este texto de Juan. Dice el 3, ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. ¡Wow! Por esto es que muchas veces yo insisto en que es número uno, debemos predicarnos todos los días a manera de lo posible el Evangelio. Y esto no es predicarnos completamente el Evangelio, sino recordar lo que hizo nuestro Yehoshua, Hamashiach, lo que hizo nuestro Cristo, lo que murió por nosotros y su obra perfecta. ¿Para qué? Para que así nosotros, si teníamos la intención de fallar, si tenemos la intención de caer, si tenemos la intención de hacer algo malo, nos acordemos que Cristo murió por nosotros para que ya no anduviéramos más en esta vida de pecado, sino que estemos ya en una vida santa, en una vida de limpieza continua, en una vida donde rindamos frutos y sirvamos al Señor que nos ha comprado, con precio de sangre, con precio de muerte. ¿Sí me explico? Número 2, escudriñando las Escrituras. Como bien dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Es necesario que nosotros escudriñemos la Escritura, es necesario que nosotros, así como sentimos la necesidad de levantarnos y de desayunar algo, nuestro espíritu realmente tiene que ser fortalecido verdaderamente con la palabra del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en la tentación del desierto, le dijo a Hasatán, de cierto os digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Entendiendo que Yehoshua y Hashem es uno solo. ¿Sí me explico? Por lo tanto, cuán importante es que nosotros todos los días, no que lo hagamos como una rutina, porque no tiene caso una rutina. Yo tengo rutinas que hago y la verdad cuando las hago no le pongo el énfasis que quisiera, que a lo mejor tendría que ponerle, sino como algo que estamos teniendo y estamos nosotros adquiriendo vida eterna cuando nosotros leemos los estatutos del Señor, cuando nosotros nos gozamos, cuando leemos la Escritura. Cuando nosotros estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento al momento en que nosotros estamos leyendo la Escritura. Estamos siendo completos, estamos siendo plenos cuando nosotros recibimos la instrucción de Hashem para empezar un nuevo día, para que nosotros en nuestro diario caminar podamos encontrarnos en situaciones que requieran sabiduría, que requieran conocimiento de lo alto, únicamente el que da el Señor, y así nosotros podamos proceder correctamente ante ese tipo de circunstancias. Por eso cuán necesario es que nosotros escudriñemos las Escrituras todos los días, ya que ellas mismas fungen como un espejo, como lo hemos dicho siempre. Cuando tú te expones a la luz de la Escritura, tú puedes ver tu condición, tú puedes ver cómo estás, tu condición de pecado, si estás sucio, si tienes una mancha. Para eso tú vas al espejo, para saber si te levantas, tienes aquí alguna lagaña, tienes alguna mancha. ¿Y qué es lo que haces? Si es que lo tienes, agarras agua y te limpias. Pues la misma palabra de nuestro Elohim es esa agua que nos limpia. Es agua que nos limpia de todo pecado y los limpia de todo mal. ¿Por qué? Porque al nosotros realmente reconocer nuestro estado, nuestra condición, entonces vamos a trabajar en ese tipo de condición, o sea, en lo que estamos manifestando. Cuán importante es que tú y yo leamos nuestra Biblia todos los días y que no la leamos, repito, por compromiso, sino que la leamos
para no fallarle a nuestro Señor el día de hoy. Solo por hoy. El solo por hoy, que es muy famoso en los AA. 4 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Asimismo vosotros, si no permanecéis en mí. Esto lo estamos leyendo, todavía seguimos en Juan 15, Juan 15, 4. Seamos como el trigo. Seamos como el trigo. Estamos hablando aquí de que el Señor va a sacudir, ¿no?, al trigo para limpiarlo de toda maldad. Pero entonces aquí le pongo: seamos como el trigo que permanece arraigado a la espiga, aun cuando la espiga se ha quebrado, El trigo sigue ahí formado, sigue ahí aferrado, perdón. Y a la vez seamos humildes como la espiga, que aun cuando está cargada de trigo, que también se podría traducir que está cargada de fruto, no se pone erguida. ¿Sí me explico? O sea, entendamos esto, ¿no? Aun cuando nosotros estemos cargados de conocimiento, cargados de fruto, cargados de esto, nosotros no debemos estar erguidos, siendo soberbios, siendo orgullosos. Todo lo contrario, ¿qué es lo que hace la espiga? Cuando está llena de trigo, se dobla, se inclina. ¿Sí me explico? Se inclina. Y esto es lo que la distingue, esto es lo que lo hace distinto a la cizaña. Que la cizaña crece juntamente con el trigo, pero cuando el trigo cumple su cometido y está cargado de fruto, este se dobla, se inclina. Y la cizaña sigue firme y ahí se queda, erguida. No lleva nada de fruto, no sirve para nada, pero está ahí erguida. Entonces nosotros tomemos esta analogía y seamos como el trigo que permanece arraigado a la espiga, pero también seamos humildes como la espiga cuando está cargada de trigo, sabiendo que nosotros no tenemos nada que el Señor no nos haya dado, que nosotros no tenemos nada que el Señor no nos haya permitido tener. ¿Vale? Por lo tanto, así se hace la distinción, ya que Kadosh tiene como significado santo, pero también distinguido, y así se sabe realmente quién es el trigo y quién es la cizaña. De nuestro texto base, en Amós, nos vamos de Amós 9, vamos al versículo 10. Vamos a seguir leyendo más adelante esto de Juan. Todos los pecadores de mi pueblo perecerán por la espada. Los que se jactan, nunca nos sobrevendrá mal, ni se acercará a nosotros. Lo leo en otra versión. Dice: todos ustedes piensan que nada malo les pasará, pero al final sus pecados les causarán la muerte. Vamos a darle el complemento de Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, dice, a no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca y lo recogen y los echan al fuego y arden. ¿Cuál es la comparativa con este verso, David? ¿No? Con el de Amós 10. Fíjense lo que dice aquí. Ustedes piensan que por ser pueblo o por estar juntamente con los que son el pueblo de Dios, nada malo les va a pasar. Pero al final sus pecados les causarán la muerte. Por eso yo siempre he dicho esto, ¿no? Voy a hacer un paréntesis y digo, no todas las personas que entran a la congregación, yo les tengo que decir hermanos, porque yo no sé si son realmente mis hermanos. Y si yo les digo hermanos, puede que les esté haciendo un gran mal, porque ellos piensen que son hermanos, cuando no son hermanos. ¿Sí me explico? La palabra de Dios es muy clara, diciendo nuestro Yehoshua: el que no entra por la puerta, ladrón y salteador es, yo soy la puerta. Yehoshua lo dijo. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros examinemos a nosotros mismos primeramente, pero también que nosotros tengamos esta carga o esta preocupación por nuestros hermanos que están con nosotros, con los que nos estamos reuniendo, de poderles ellos, ¿cómo decirlo? De que nosotros podamos llevarlos más al Señor. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes, como pueblo de Dios. Llevar a nuestros hermanos, lo estábamos viendo ayer en el tema de fornicación, ¿no? Que te reúnas con gente que invoca al Señor con manos santas. Entonces nosotros, al estar invocando al Señor, reunidos todos los santos con manos santas, nuestro deber es procurar a las personas que están llegando
asegurarnos realmente de que han conocido a Yehoshua y a través de nuestras vidas ellos puedan conocerlo. ¿Para qué? Para que no pase esto, para que no piensen, bueno, pues nosotros pues estamos aquí con toda la iglesia, estamos viendo la bendición de Dios, estamos viendo cómo el Señor añade y añade cada día más personas, porque es una gran verdad, y nosotros realmente estamos agradecidos con el Señor y nos glorificamos juntamente con Él, porque el Señor está añadiendo a esta su iglesia, a este su pueblo, cada día más a más personas, y ni siquiera que son de aquí, sino de diferentes partes del mundo. Pero entonces hay personas dentro que piensan esto. Nada malo nos pasará. No creo que el Señor nos juzgue. Dice, nunca nos sobrecogerá el mal, ni se acercará a nosotros. Fíjense esto, es muy interesante. Pero, ¿qué dice la Escritura? Al final sus pecados les causarán la muerte. Entonces, ¿en qué nosotros podemos agarrar esto como un paralelo a lo que dice Juan? Fácil. Bueno, no lo que dice Juan, a lo que dice nuestro maestro, Yehoshua, por medio de Juan. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí me explico? Como lo que como lo que había dicho nuestro Señor Yehoshua también. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Mira aquí lo que pone Víctor. No se dejen engañar. Claro, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es muy importante nosotros entender esto. ¿De qué nos estamos rodeando? ¿Sí me explico? Acuérdense del dicho este que dice, tú eres lo que comes, pero también tú eres con quien te juntas. Porque si tú no tienes un criterio y una identidad de lo que es ser cristiano, entonces tú te vas a asimilar al mundo, tú te vas a asimilar a todas las personas, aunque sean muy buenas personas y muy buenas amigas. Ellos están rebelándose contra Hashem. Y no estoy diciendo, ojo, con que les dejes de hablar, no. Pero lo que tú tienes que hacer es predicarles y decirles, oigan, esto que ustedes están diciendo o esto a lo que ustedes me están invitando no es correcto. Y yo no quiero ser partícipe de ellos. Pero yo les quiero invitar a que ustedes puedan conocer al Señor, al que yo conozco y el que yo adoro y al que yo sirvo y al que yo obedezco. Esa es la contraparte de abrirte de ellos, de dejarlos y dejarles de hablar. Cuando nuestra responsabilidad es, así como hemos conocido, no podemos callar. Y tenemos que hablar las buenas nuevas, porque al final no hemos recibido ningún secreto, ninguna cosa que se haya cuchicheado. Hemos recibido algo que se predicó en una cruz, que es el amor y el perdón de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Por lo tanto, no es que debamos callarlo, es de que nosotros tenemos que expresarlo. ¿Sí me explico? Por lo tanto, fíjense lo que dice el 6 del mismo Juan 15. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto. Fíjense lo que dice aquí, el 10. Pero al final sus pecados les causarán la muerte. Pero es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, solito se seca. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Tuvieron un propósito, que es hacer arder más el fuego. Tengamos ojo, tengamos mucho cuidado de no asimilarnos. Tengamos mucho cuidado de que nuestra vida, y como también bien lo vimos en estos temas pasados, que sea nuestro culto racional, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivos, santos y agradables al Señor. Que esto es algo que Él nos ha mandado desde el principio. Sed santos, lo estamos leyendo, sed santos, porque yo soy santo. Pero también es una promesa, ustedes serán santos. Entonces dice el 11 de nuestro texto base, Amós 9:11. En este día volveré a levantar la cabaña caída de David, repararé sus grietas y volveré a levantar sus ruinas. La edificaré firme como en los días de antaño. Voy a leerlo en otra versión, por eso lo estoy poniendo en comparativa. Dios reconstruirá a Israel cuando llegue ese día. Haré que los descendientes de David vuelvan a reinar sobre Israel. Volverán a ser fuertes como antes. Hay un paralelo aquí que nos hace también la mención de esta misma profecía. Fíjense, en Hechos 15:16 dice así: Yo soy el Señor tu Dios y volveré de nuevo
para que vuelva a reinar un descendiente de David. Interesante está esto, ¿no? Refiriéndose únicamente al reinado sempiterno de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Un reinado que no será movido jamás. Por eso dice aquí, volverán a ser fuertes como antes. Y reinará para siempre. Dice, para que lo reedificaré firme como en los días de antaño. Y esto es únicamente a través de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach y su reino de justicia perfecta. Por eso cuando oramos, Señor, venga tu reino. Es que tu reino venga aquí. Su justicia perfecta. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Un reino eterno. 12. De modo que poseerán el resto de Edom y todas las naciones que llevaron una vez mi nombre. Así declara Hashem que realizará esto. Lo leo en otra versión, dice así: así lo que quede de Edom y de las otras naciones volverá a ser de Israel. El pueblo que alaba mi nombre, yo soy el Dios de Israel, y les juro que así será. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que el Señor, por medio del juicio, nos está dando también y nos está hablando del Evangelio. En medio del juicio, en medio del caos, el Señor siempre tiene presente la vida eterna. Por eso el mandamiento es seguir la vida. Y aquí lo que les está diciendo es, si ustedes no hacen lo que yo les estoy diciendo, pues mi juicio inminente vendrá. Pero aquí siempre el Señor nos da esa buena noticia. Fíjense, ya que por medio de Mashiach se injerta un pueblo que antes no era pueblo. Por medio de Mashiach se injerta un pueblo que antes no era pueblo. Un pueblo que ha creído en Mashiach. Por lo tanto, hay pueblos que vienen de diferentes partes del mundo, ahora conforman Israel. Y como algo siempre nosotros hemos dicho, no hablamos del Israel geográfico, sino que el Señor nos unirá y nos hará su pueblo, su Israel, su pueblo santo, el Israel espiritual que nosotros hemos ido llamar a ser. ¿Sí me explico? Es increíble, ¿no? Dice así, al cual conformamos el mismo reino, el mismo pueblo que conformamos tú y yo el día de hoy. Y todos los que están creyendo en Mashiach y que obedecen y que muestran esa emuná a él. Interesante, ¿no? Qué buena noticia. Alégrate en tu Salvador. Alégrate en tu Salvador que ha sido injertado, que ha sido bendecido en Hashem. Que bendecido significa que esté lleno de injertos. Lleno de injertos. Hemos sido nosotros injertados en él por medio de Mashiach. Gracias, Mashiach. ¿Por qué? Por haberme salvado de la muerte eterna. 13. Y lo quiero... Este versículo lo quiero desmenuzar lo más desmenuzado que se pueda, con la ayuda del Ruach siempre, ¿no? Dice el 13, viene un tiempo, declara Hashem, cuando el arador alcanzará al cosechador, el pisador de uvas al que lleva el saco de semilla, cuando las montañas gotearán vino y todas las colinas se mecerán con grano. Lo voy a leer en otra versión. Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrá terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. Fíjense lo que dice aquí también. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Permítanme un momento. Correrá el vino como un río. ¿Qué nos dice Joel 3:18 acerca de esto también? Cuando llegue ese día, en los cerros y en las colinas habrá vino y leche en abundancia, y nunca faltará el agua en los arroyos de Judá, pues del templo saldrá un manantial que regará el valle de Sittim. Vamos a poner mucha atención a esto porque es muy interesante. Es muy interesante toda la riqueza que tiene este solo texto. Esta porción es muy interesante, ya que habla el día de Mashiach. Obviamente, ¿no? No estamos hablando de que eso se podía cumplir en el tiempo de este profeta. No se podía cumplir. ¿Por qué? Porque no iba a ser perfecto, no iba a ser eterno y siempre le iba a faltar esta pieza del rompecabezas. Que ahora cuando vino Mashiach se completó todo el rompecabezas y ahora es la porción perfecta. Vamos allá.
Esto es muy interesante ya que habla el día de Mashiach, de cuando vino, ya que antes la predicación del Evangelio demoraba mucho en llegar, y así como demoraba en llegar, en llenar un país y otro. ¿A qué me refiero con esto? Que antes, por medio de los profetas, era muy difícil que las personas recibieran el mensaje de salvación, ya que la mayoría no les creía, puesto que todo el mundo esperaba al Cristo. Y como ellos, o sea, los profetas del Señor, no se identificaban como el Cristo, entonces ellos se resistían al mensaje y asimismo el proceso demoraba, aunque también creían otros muchos. Por lo tanto, esta analogía se toma del proceso de un sembrado y de un segado. ¿Sí me explico? Todo tiene un proceso en el que se siembra, pasa un tiempo, llegan las lluvias y empieza a germinar, empieza a crecer y luego se corta el fruto, ¿no? Y lo mismo pasa en el tema de los viñedos. Pero fíjense lo que dice aquí. Llegará, ya está cerca el día, en el 13, en el que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Es interesante, vamos a seguir poniendo mucha atención a esto. Entonces hablamos, ¿no? De que antes no era como, o sea, no se predicaba el evangelio con abundancia. Pero fíjense esto, fíjense esto. Ahora cuando vino Cristo, por medio de todas las señales, prodigios y milagros que él hacía, cuando vino Cristo, exactamente. Es que esto está tremendo, ¿eh? Me voy a concentrar para poderlo exponer completamente. Entonces, además de hacer este tipo de señales y milagros, él enseñaba a sus apóstoles para la expansión de la predicación del evangelio en potencia. En potencia. Lo vemos y tenemos el claro ejemplo del primer discurso de Pedro, que esto lo vemos en Hechos 2:14. Ellos, fíjense, ellos no hacían otras cosas más que recalcar, lo que habían hablado los profetas en la antigüedad. Aquellos profetas en los cuales, como decía Pedro, ¿no? Los profetas que ustedes se rehusaron, los que rechazaron, a los que mataron, a los que apedrearon, a los que no hicieron caso, de esto es lo que nosotros le venimos a hablar. Y venimos a predicar de este, que ha venido y que ha salvado y que su muerte trajo vida. Fíjense, entonces, cuando Pedro habló todo esto, ellos recalcaban, repito, las profecías dichas por los profetas y enseñaban que ellos predicaban al Mashiach. O sea, ellos decían, los profetas no hablaban de otra cosa más que del reinado perfecto de Mashiach y de que Mashiach iba a venir como lo hemos tenido el día de hoy. Entonces las personas, ya cuando les cayó el 20 o les amaneció como nosotros lo estamos diciendo, ellos creían, puesto que también los apóstoles predicaban el evangelio y como complemento el Señor les permitía hacer milagros y prodigios, como les dijo Mashiach que lo harían. En mi nombre dice, ustedes harán cosas mayores a las que yo hice. Entonces ellos lo estaban haciendo. Y fíjense, y tan solo en ese primer discurso, dice la Escritura, creyeron aproximadamente como 3,000 personas en un discurso de Pedro. Estamos aquí empezando a ver que se está cumpliendo la profecía de que apenas van a cegar y ya tendrán que plantar otra vez el trigo. Claro que sí. Es interesante esto. Fíjese, más los que creían en Mashiach cuando él mismo les predicaba. O sea, Mashiach. Cuando todas las personas se juntaban, la multitud, a escuchar al maestro, a que les hablara, a que decía el reino de los cielos se ha acercado, y cuando el Señor se mostraba a ellos, ¿no? Cómo las personas creían, y dice la Escritura que le seguían. Y luego vemos lo de la multiplicación de los panes y los peces, que eran tantas personas, Dios mío. ¿Sí me explico? ¿Cómo empezaría esto en potencia a crecer el número de las personas, ¿no? A esto se refiere con el fruto, la cosecha que está lista. Está listo para cegar. Y miren lo que dice aquí. Toda la gente que creían cuando él mismo predicaba, más sus apóstoles, dispersados una vez más los creyentes hasta el día de hoy, que somos tú y yo, que seguimos predicando lo mismo.
Nosotros seguimos predicando como lo seguimos haciendo ahora. Ahora fíjense, no solamente hasta hace unos años que predicamos pues en las ciudades, en los zócalos, en las estaciones de autobús, en una conferencia, ahora nosotros estamos predicando por medio de las redes sociales. Que esto de las redes sociales es increíble porque tiene acceso millones de personas. ¿Y qué es eso? Que nosotros estamos predicando el Evangelio y que el Señor está haciendo su fruto, que está sembrando la semilla y que Él es el que da el crecimiento. ¿Sí me explico? ¿Ven cómo esto tiene tanta riqueza este verso? Fíjense esto, ¿eh? Dice, además esta porción nos habla de vino. No nos olvidemos del vino y agua, que el vino representa su sangre, su sacrificio perfecto en la remisión de nuestros pecados. Por eso dice que derramará abundante vino de los ríos. ¿Qué significa eso? Que derramará un perdón de todos los pecados que alcanzará a todo el mundo. Porque recordemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que vino para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está hablando de que está cubriendo todo el mundo. Al mundo vino Él para que fuera predicado, para que fuera salvo el mundo. Entonces, fíjense, el vino representa su sangre, su sacrificio, la remisión de nuestros pecados. Y que, aparte, ¿qué dice del agua? ¿Qué dice del agua? Pues del templo saldrá un manantial que regará el valle de Sitín. Y nunca faltará el agua, dice Joel, y habrá vino y leche en abundancia. ¡Wow, Señor! ¡Wow! Gracias, Señor. Y el agua, dice aquí, representa su vida plena y la eternidad. Y esto lo vemos en Juan 4:14, que dice así, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Por eso dice la porción de Joel que habrá vino en abundancia y que nunca faltará el agua en aquel que proceda de la tribu de Judá. Y este es nuestro precioso Salvador, Yehoshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de cómo este verso nos habla del Evangelio completo? Gracias, Señor. Gracias, Padre. El versículo 14 dice así, yo restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reedificarán ciudades arruinadas y las habitarán, plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Fíjate, aquí vienen ya las promesas del Señor. Pueblo de Israel, cuando llegue ese día los haré volver a su país. Entonces reconstruirán sus ciudades y volverán a habitarlas, plantarán viñedos y beberán su vino, sembrarán huertos y comerán sus frutos. Claramente nosotros vemos cómo dice que degustaremos de su benignidad, degustaremos de su maravillosa benignidad a causa de su sacrificio. Nosotros tendremos ya la redención de nuestros pecados. ¿Sí me explico? Tenemos ya esa barra que era el pecado que nos separaba de Dios, ahora mismo está quitada por medio de Cristo, para que nosotros tengamos acceso directo a Él mismo, debido a su sacrificio, y así nosotros degustemos de su benignidad, y que tendremos abundancia en Él y habitaremos en Él. ¿Sí me explico? Por eso lo que hemos estado viendo de estos días dice, no miren, no pongan sus ojos en las cosas de aquí abajo que perecen y que el orín los corrompe, sino echen mano de la vida eterna, de las cosas que permanecen. Y por eso es lo que está diciendo el Señor. Plantarán viñedos y beberán su vino, sembrarán huertos y comerán sus frutos. Nosotros tendremos esa abundancia en Él y habitaremos en Él, que esto es lo que a nosotros nos compete, que es nuestro deseo. Estar en Él y disfrutar de Él, del que hemos escuchado, del que hemos visto, ¿no? Con muchas evidencias que el Señor nos ha puesto y que en el cual esperamos y confiamos que nosotros seremos como Él es, en manifestación de Él. Dice así, y los plantaré en su suelo para nunca más ser desarraigados del suelo que les he dado, declara Hashem su Elohim. 15, el mismo versículo en otra versión. Yo mismo los plantaré en su tierra, y nadie volverá a arrancarlos de la tierra que les di. Yo soy su Dios, y les juro que así lo haré. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado hace tiempo en algunas parashat? De que Sión
será nuestro habitar. ¿Y quién es Sión? Yehoshua HaMashiach. ¿Quién es nuestra tierra? Es Yehoshua HaMashiach. Nuestra tierra es la nueva Jerusalén. Es nuestra porción. Y nuestra porción no está en este mundo. Nuestra porción está en Mashiach. Está en Él. Y la hermosa promesa de nuestro Adón que dice que Él mismo nos plantará y que nadie nos volverá a arrancar de Él. Eso mismo nosotros lo vemos cuando nuestro Señor Yehoshua dice: las vidas que el Señor me ha dado, las personas, están en la mano, están en mi mano, y nadie las arrebatará de mí. Eso significa que estamos y seremos en Él eternamente, y que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, lo profundo, ni lo que está por venir, ni lo presente, ni ninguna cosa creada nos va a separar y nos separará del amor que es en Yehoshua HaMashiach. ¿Podemos entender esto? ¿Podemos entender que nosotros estamos aquí por mera misericordia del Señor? Que nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Al contrario, hicimos cosas viles. Recordemos de dónde nos sacó el Señor el día de hoy. Y recordemos a dónde nos tiene el Señor el día de hoy. Y recordemos las promesas que el Señor nos ha dado. Y recordemos también algo muy importante, que nos debemos a Él, que es por medio de Él y para Él son todas las cosas. Recuerda y recordemos juntos que nosotros no somos el protagonista de esta historia, que el protagonista ha sido y es desde el principio Yehoshua HaMashiach. Es nuestro Señor. Él es el protagonista de nuestra historia. Él es el portador de las buenas nuevas. Nosotros únicamente somos portavoces de esas buenas nuevas que es Yehoshua HaMashiach. Así que meditemos en esto, meditemos en qué es lo que estamos haciendo, meditemos en cómo empezó esta haftará, esta porción del día de hoy, que Israel pensaba que nada malo nos pasará, pero el Señor lo dice así: pero al final sus pecados les causarán la muerte. Que Israel pensaba que nada ni nadie los podría sacudir ni mover de donde estaban. Pero dice el Señor: yo los voy a sacudir como se sacude el trigo para limpiarnos de la basura. Que el día de hoy el Señor te sacuda y me sacuda es de gran bendición, es de gran ayuda para mí, para mi vida. ¿Por qué? Porque me daré cuenta que separado de Él nada voy a hacer. Me daré cuenta de que por más que el Señor me sacuda, no me va a desinjertar de Él, a menos que yo me rebele contra Él, a menos que yo agarre mi causa y empiece a mirar por mi propio camino, como lo estábamos viendo. El orgullo: no, pues no creo que me pase nada, ya estamos aquí, ya llevamos tiempo, nos están yendo las cosas más o menos bien. No, mira el que esté firme de no caer. Ese es nuestro deber ser. Cuando una pizca de orgullo se entremete en nuestras vidas, esto puede causar el gran caos que le causó a Adán y Eva cuando fueron destituidos del Gran Edén. Fue una pizquita de orgullo. ¿Tú quieres eso con tu relación con el Señor? Sabiendo lo que le costó restaurar la relación que teníamos con Él. Yo no quiero. ¿Y tú quieres? Vamos a ver qué dice en Jeremías 32:41. Con todo mi corazón volveré a establecerte en esta tierra, y mi mayor alegría será que mi pueblo esté bien. Así nosotros cuando cantamos: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. No es que a mí me parezca bueno y delicioso, sino que a mismo Hashem le parece bueno y delicioso ver que nosotros estamos juntos en unidad. Porque hemos estado llamados a que prevalezca el símbolo de la unidad, la paz, el amor en cada uno de nosotros, como lo estábamos viendo también en la Parashat. Ese amor que Mashiach nos vino a enseñar, ese nuevo mandamiento que nos vino a decir el Señor, que amemos a nuestro prójimo. Y bueno, Javerín, espero que esto haya sido de bendición como lo fue para mí, claramente, que podamos entenderlo. Y si queremos entender y conocer más la voluntad del Señor, tenemos que estar pegados a la vid, tenemos que estar pegados a Él,
Tenemos que estar juntos en Él. Tenemos que amarle, tenemos que obedecerle para poder seguir obedeciendo. Dice, el que me ama guarda mis mandamientos, dice Juan, ¿no? Bueno, dice Yehoshua por medio de Juan. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Le amas? ¿Le obedeces? Shabbat Shalom, hermanos. Un abrazo muy fuerte para todos. Empezamos y nos vemos el miércoles. Recordar, con la última parte, bueno, no, la penúltima parte de estos delitos de muerte, que es la sangre. El miércoles a las 20 horas, hora de aquí de España. Shalom, un abrazo fuerte.